Gracias, presidente. Voy a, voy a referirme brevemente a este caso y, por supuesto, todos los antecedentes fueron remitidos por el juzgado, según me dijo el secretario general, así que las condiciones formales están totalmente cubiertas. Voy a pedir a Sala Técnica que me ayude, voy a compartir algunos documentos para que se entienda de qué se trata este proceso. En primer lugar, esta causa guarda relación con mi gestión al frente del Ministerio del Interior entre los años 2008 y 2011. Sin embargo, la causa recién se inicia en el año 2013. Básicamente se trata de unas obras de adecuación de comisarías. No se trató de construcción de comisarías como públicamente se dijo muchas veces, sino de adecuación ni siquiera de las comisarías, sino de las celdas de las comisarías. Son obras que se iniciaron durante mi administración. Yo dejé de ser ministro y tenían que concluir a finales del año 2011. Yo fui ministro hasta junio del 2011 y el contrato iba creo que hasta finales de agosto del 2011. Después de que yo concluí con mi administración, las obras dejaron de ser ejecutadas. Yo desconozco los motivos y por eso las obras no se concluyeron en un 100%. Es falso que haya un perjuicio de 1.000 y pico de millones, 1.100 millones, como dice la Fiscalía, porque el total del contrato fue de 1.100 millones y las obras se ejecutaron parcialmente en un porcentaje importante, así que no se puede hablar de ese perjuicio. Tampoco se puede hablar de delito porque acá estamos ante una situación de incumplimiento contractual. Una empresa tenía una obligación contractual de realizar algunas obras y esa empresa no cumplió. Eso no es delito, hay un mecanismo para resolver este tipo de conflictos que está en los propios contratos y había una póliza, cuando yo dejé la administración, había una póliza de fiel cumplimiento de contrato que estaba vigente y estuvo vigente hasta la finalización del contrato. ¿Qué alegó la Fiscalía o qué me atribuye la Fiscalía? Que en mi condición de ministro autoricé esas obras sin que exista una necesidad. Y en segundo lugar, me atribuye la responsabilidad porque no se ejecutó la póliza de fiel cumplimiento del contrato, como pueden ver en esos extractos que están proyectados. Con relación al primer punto, y pido que se pase al siguiente documento, es falso que no había una necesidad porque había un compromiso del Estado paraguayo de adecuar los lugares de detención, tanto el sistema penitenciario como las celdas de las comisarías. Ese compromiso consta en este documento que parcialmente estoy exhibiendo, son las recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura al Paraguay. Esto está dentro del mecanismo de Naciones Unidas, es un documento en base a un informe sobre la visita al Paraguay del 10 al 16 de marzo, en seguimiento de otras visitas anteriores, y acá claramente en lo que corresponde a la Policía Nacional se definen cuáles celdas de cuáles comisarías deberían ser adecuadas y qué tipo de adecuaciones se deberían, el Estado asumía la responsabilidad o el Estado debía realizar. Cualquiera que conoce una comisaría, no solamente la celda de una comisaría, cualquiera que conoce una comisaría sabe que probablemente casi todas, por no decir todas las comisarías del país necesitan adecuaciones y más aún los lugares de detención que en ese momento no estaban sexados, no había una distinción. Yo siendo ministro me llegué a encontrar con menores de edad, por ejemplo, en lugares de detención donde compartían el mismo espacio con mayores de edad y otras barbaridades, o celdas sin baños, celdas sin ventanas. Bueno, de eso se trataba el contrato. El siguiente documento es la carátula de la licitación. Esto se hizo por
licitación pública nacional, no hubo ningún procedimiento excepcional, no fue una adjudicación directa. Hubo siete empresas que se presentaron para hacer estas obras y el comité de evaluación de la licitación elevó al ministerio, elevó un dictamen unánime sobre cuál empresa había sido la ganadora. Así que el proceso de contratación fue un proceso absolutamente competitivo y público y que de hecho ese proceso no fue cuestionado en ninguna de las imputaciones ni tampoco en la acusación. Con relación al pago que cuestiona la Fiscalía, y vamos al segundo documento, fíjense que solamente se culpó al ministerio, a la administración del Ministerio del Interior por el pago que se hizo por estas obras. Sin embargo, el pago se hizo vía sistema, vía el Ministerio de Hacienda. Y en esta nota justamente la administración del Ministerio del Interior solicita al Ministerio de Hacienda en ese entonces, hoy Ministerio de Economía y Finanzas, que no haga el pago porque las obras aún no habían sido concluidas. O sea que el pago que se le hizo a esta empresa, el segundo pago, que es el pago que puede ser cuestionado, no solamente no fue autorizado por el Ministerio del Interior, sino hubo un pedido expreso de la administración del Ministerio del Interior de que no se haga ese pago. Finalmente, acá pueden ver la póliza de fiel cumplimiento de contrato. Cuando yo concluí mi administración al frente del Ministerio del Interior, que como recordarán algunos, fue algo bastante intempestivo porque me avisaron en la tarde del día anterior que al día siguiente iba a ser sustituido por otro ministro, pero de todas maneras estaba vigente una póliza de fiel cumplimiento de contrato hasta el 31 de agosto del 2011. Yo fui ministro hasta junio del 2011. En el 31 de agosto del 2011 yo ya no era ministro, ya no tenía responsabilidad ni tenía autoridad sobre la administración del Ministerio del Interior como para pedir que se demande a la empresa que no cumplió con el contrato y que se ejecute esta póliza de fiel cumplimiento de contrato, que en caso de haber sido ejecutada, obviamente no habría ocurrido ningún perjuicio para nadie, si hubiesen concluido esas obras sin ningún tipo de problema. Pero reitero, fui ministro hasta junio del 2011 y esta póliza tenía que ser ejecutada eventualmente el 31 de agosto del 2011. Yo ya no tenía ninguna responsabilidad, como podrán ver los colegas. Una última cuestión con relación al proceso. Se habló mucho de que mi defensa, ¿por qué un proceso que se refiere a hechos del 2011, que fue iniciado en el 2013? ¿Por qué sigue pendiente? Bueno, acá hubo una audiencia preliminar en el 2021, donde se decidió sobreseer a todas las personas procesadas en la causa, incluyéndome a mí. ¿Por qué tardó tanto esto? Y la Fiscalía ha alegado y se ha dicho en forma mediática que mis abogados defensores, obstruyeron el avance del proceso. Sin embargo, la última presentación que hizo mi defensa antes de la audiencia preliminar que se llevó adelante en el 2021 fue en el año 2016. Es decir, pasaron 5 años sin que mi defensa haga presentación alguna. Ahora, ¿qué hizo que se retrase tanto esto? Y varias cosas. Entre ellas, por ejemplo, que fiscales se pusieron por ejemplo, a recusar a ministros de la Corte. Algo que los que somos abogados acá sabemos que la Fiscalía nunca hace. ¿Qué motivo podría haber para que la Fiscalía recuse a fiscales? ¿Qué causal
de qué causal de recusación puede tener un fiscal con un ministro de la Corte. La Fiscalía llegó a recusar al ministro de la Corte en más de una ocasión al mismo ministro y por los mismos argumentos, de tal manera a alterar la composición de la Corte Suprema de Justicia. En pocas palabras, presidente y colegas, por supuesto, este no es el ámbito para esta discusión y por supuesto yo estoy haciendo un resumen muy sucinto de algunas irregularidades de este proceso, pero el ámbito en que esto se tiene que discutir es el ámbito judicial. Corresponde que esta Cámara proceda al desafuero y que yo vaya ante el juez competente y ante el tribunal competente en su caso y presente estos argumentos. Para resumir, puedo decir que acá no hubo delito, acá estamos ante una situación de un incumplimiento contractual. Por algún motivo las autoridades que me sucedieron no ejecutaron, no le demandaron a la empresa civilmente, no recurrieron al procedimiento previsto en los contratos para hacer que la empresa cumpla con sus obligaciones y no ejecutaron esta póliza de fiel cumplimiento de contrato que, repito, estaba vigente después de que yo haya dejado el cargo. Se puede criticar mi administración en el Ministerio del Interior y mi vida pública también anteriormente de diferentes razones, por diferentes razones. Por supuesto, uno en toda actividad que emprende comete errores, pero repito, en este caso no hubo corrupción. ¿Qué es corrupción? Aprovecharse de un cargo público para obtener un beneficio particular. Acá no hubo ningún provecho personal, no se dirigió esa licitación, no se le benefició inadecuadamente a nadie y se actuó cumpliendo con la legislación. Personalmente puedo decir que ingresé a la función pública como diputado en el año 98 y en este momento tengo el mismo patrimonio que tenía en ese momento. Vivo en la misma casa en la que vivía en ese momento. Tengo vehículos que no son del año, que son modestos, que son buenos, pero son modestos, que ya tienen 10 años o más. Tengo un vehículo, mi esposa tiene otro vehículo, son los bienes que tenemos. Y vivimos en la misma casa que vivíamos cuando ingresé a la administración pública. No hubo una variación del patrimonio. Es más, cuando dejé el Ministerio del Interior, devolví más de 3.000 millones en concepto de gastos reservados que no habíamos utilizado, que este Congreso tuvo la confianza de darme con un amplio margen de discrecionalidad. Son recursos que fueron depositados en una cuenta corriente. Sobraron esos recursos, era para pagar informantes en el marco de la lucha contra el EPP, de 5.000 millones, sobraron 3.000 millones que quedaron en una cuenta corriente a disposición de las administraciones posteriores. En pocas palabras, presidente, y para cerrar, agradeciendo desde ya la atención de los colegas y la deferencia de los colegas. Yo creo que tengo la convicción de que en una república la igualdad es el principio y los privilegios y las distinciones deben ser siempre la excepción. Tengo la convicción también y en mi vida parlamentaria, en la mayoría de los casos, he votado a favor de que la justicia pueda investigar a legisladores, así que tengo la convicción también de que los fueros no deben ser un obstáculo para que el Poder Judicial pueda investigar a las personas que están protegidas por inmunidades. Así que por estas razones solicito a los colegas que se vote favorablemente a este pedido, se proceda al desafuero y que de esa manera yo pueda comparecer ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes y ejercer mi defensa como corresponde. Muchas gracias, presidente y colegas.